lo que corresponde es seguir con el tema de la evolución, ¿no es cierto? Que es lo que venimos viendo. Hoy es una de las últimas clases con referencia a este tema. Después ya vamos a cambiar de tema de evolución, sino que vamos a pasar a hablar de lo que es la pubertad y los sistemas reproductivos para después seguir trabajando también ese tema, ¿ya? Que es parte del repaso de la unidad de apresto de este año, ¿ya? Repaso del año pasado, pero como unidad de apresto de este año. Entonces, una de las últimas clases de evolución que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Que veníamos hablando sobre las distintas eras geológicas en una primera instancia, después volvimos a retomar con los distintos fósiles y su proceso de formación, ya algunas características, ¿no es cierto?, de la paleontología y de cómo van evolucionando algunos animales a través de la comparación de algunos vestigios. También en una tercera clase, ¿no es cierto?, nos referimos a la teoría de la evolución y por selección natural con referente a Darwin, ¿no es cierto?, que hoy día también lo vamos a volver a retomar porque gracias a su estudio, ¿no es cierto?, de la evolución, principalmente su estudio animal, se pudo igual interferir, ¿no es cierto?, en el estudio de la evolución humana y en la creencia, ¿no es cierto?, de la evolución y de la selección natural, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a ver la evolución de algunas especies, ¿no es cierto?, como el caballo, la ballena, y cómo estas fueron cambiando según los vestigios principalmente, que son los fósiles, cómo fueron evolucionando y adaptándose al medio, ¿ya? Basándose principalmente en la teoría de la selección natural y la evolución que planteó Darwin, ¿no es cierto? Que van a haber una variedad de especies. Alberto está en silencio por si acaso. Sí, se escucha bien, es que vivo cerca del tren, estaba pasando el tren, por eso lo puse en mute. Ah, ya, vale, vale. Ahora sí, acaba de pasar ya. Así sigo. Entonces, tenemos las evidencias de la evolución, ¿no es cierto?, según la teoría de Darwin, el cual sostuvo, ¿no es cierto?, un argumento para dar pie, ¿no es cierto?, a la teoría de evolución de las especies con este tipo de evidencia, ¿no es cierto? En primer lugar, se basó en la paleontología, ¿no es cierto?, que son restos fósiles de organismos que proporcionan, ¿no es cierto?, claves definitivas, ¿no es cierto?, para la filogenia, que es como la forma de clasificar a los animales en familias, también en la historia evolutiva de los distintos organismos, ¿ya? Eso también nos da pie para poder clasificar a las especies. Otra evidencia, ¿no es cierto?, que permitió a Darwin sostener su argumento es que comparó, ¿no es cierto?, estos organismos y la evolución de estos era un proceso gradual, ¿ya? De manera que podía concluir que provenían de un ancestro común, ya que iban variando gradualmente. Por lo tanto, tenían mucha similaridad entre el ancestro común, pero con una pequeña variación, ¿no es cierto? Entonces tenemos evidencias de la paleontología y también de el estudio comparativo, ¿no es cierto?, de la especie, ¿no es cierto? Tenemos también que cómo se fueron comprobando estos estudios. Aquí tenemos una evidencia de distintos esqueletos. Profe, ¿puede devolver?
Bueno, voy a ir más lento entonces. Ya, entonces aquí tenemos también que repetir el tema de la filogenia, que es la forma, ¿no es cierto?, de establecer familias de en los animales. O sea, y nos va a generar, ¿no es cierto?, una especie de evolución de su historia ya de las distintas especies. Y ahí eso y vamos a ver algunos ejemplos también para basarnos en la evolución del caballo, de la ballena que vamos a mostrar y también del ser humano, ya que eso lo queremos dejar para la segunda clase, pero quizás igual alcanzamos a ver algunas imágenes relacionadas a ello. eh, a través del estudio de los fósiles, compara la anatomía de las distintas especies que puede encontrar. Entonces, acá tenemos una imagen que se publicó, ¿no es cierto?, comparando el esqueleto de distintos simios hasta llegar al del humano. ¿Ya? Entonces tenemos distintos simios como el orangután, ¿no es cierto?, el gorila, el chimpancé y el del humano, y se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener mucha similaridad, lo que igual señala que podemos provenir de algún ancestro común, ¿no es cierto?, que eso también está comprobado a través de evidencia que vamos a ver más adelante sobre las etapas que puede tener el ser humano en la evolución de pasar desde un simio, ¿no es cierto?, hasta lo que conocemos ahora. Entonces también se obtiene conocimiento adicional a partir de la embriología, ¿no es cierto?, a partir de la comparación eh, de los embriones de las distintas especies, también de la etología comparada, ¿no es cierto?, que estudiar el comportamiento animal, estudiar también la biogeografía, o sea, la distribución geográfica de los organismos. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí conceptos importantes, ¿no es cierto?, como la embriología comparativa, la etología que se refiere al comportamiento y la biogeografía que se refiere a la distribución geográfica, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta la distribución geográfica? Principalmente a la forma que van a tener de alimentarse y también algunas adaptaciones al clima de las distintas especies. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Profesor, gracias. Vamos a, No la... por eso no la he cambiado, vamos a ver cómo se comparan algunos embriones de distintas especies, ¿ya? Esta imagen que tenemos acá, ¿no es cierto?, es sobre la evidencia de los esqueletos de las especies, ¿no es cierto? Y se pueden alterar algunos cambios, ¿no es cierto? Diferencias. En las extremidades, ¿no es cierto? Los brazos se ven que son más largos los de los chimpancés y los distintos simios comparado con los seres humanos, y eso se puede ir haciendo una comparación con respecto a la etología, ¿no es cierto? Que el comportamiento se puede referir a la forma en que caminan, a la forma de alimentación, en donde eh, van a influir la forma en que van a tener las extremidades, ¿ya? Por ejemplo, estos animales que van a tener los brazos más largos es porque van a tender a caminar en cuatro piernas, ¿no es cierto?, en vez de un bipedismo que es caminar en dos piernas. Y a medida que prefirió el ser humano, ¿no es cierto?, ser bipedista, ¿no es cierto?, se le fueron acortando los brazos, ya que no los utilizaba para apoyarse, sino que solamente para acercarse a sus alimentos, otras cosas.
Entonces también pueden hacer parte de la biogeografía estas imágenes, ya que son adaptaciones a la vida, también al clima, a la forma de alimentación, que como van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, esta evidencia fue publicada en una revista Nature. Ya habíamos hablado sobre esta revista, que es reconocida a nivel internacional sobre publicaciones científicas que van dando cuenta de distintos descubrimientos, ¿ya? O infografías importantes. Entonces, les voy a mencionar ahora que ya no tenemos el trabajo de guías, ¿no es cierto?, que habíamos tenido las clases anteriores, ya que las guías, ¿no es cierto?, no son parte de la evaluación que le estamos realizando, sino que son solamente parte de complementaria, ¿no es cierto?, del trabajo que se realiza en la clase. Entonces, eh, a medida que, desde ahora, ¿no es cierto?, a medida que vamos trabajando el PPT, van a ir saliendo algunas preguntas que la idea es que ustedes respondan en sus cuadernos y también yo pueda responderlas en el PPT o las podamos conversar, ¿ya? Entonces, ese va a ser el formato de clase ahora y la idea es que no van a haber guías, sino que va a haber preguntas esenciales solamente y preguntas intermedias que son solamente complementarias a lo trabajado, ¿ya? Algo me llegó al chat. Ay, me falta un poco, profe, parece que de acá. Sí, yo recuerdo lo que está también subrayado en negrita, es como lo más importante también de cada párrafo, ¿ya? Como la idea general. Lo que aparece en esta imagen, ¿no es cierto?, es la comparación de los embriones de distintas especies, ¿ya? Y cómo van evolucionando en las distintas etapas. Por ejemplo, cuando recién están evolucionando aquí, en edad temprana, son muy similares en forma, ¿no es cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, ya se pueden notar algunas diferencias mayores, ¿no es cierto?, en tamaño y en forma. Y ya obviamente en una tercera parte ya se puede distinguir con mayor claridad la especie, ¿ya? Pero al principio me parecen todas muy similares, después ya aparecen unas diferencias y después ya se puede distinguir la especie, incluso una caparazón se denota ahí, la forma de la boca distinta, ¿no es cierto? Los ojos. Entonces, esta similaridad, ¿no es cierto?, como lo trabajamos en la respuesta esencial anterior, en una de las evidencias, ¿no es cierto?, de que se produjo evolución es que existe una similaridad, ¿no es cierto?, en la forma de los embriones de las especies de vertebrados, ¿no es cierto? Y eso hace pensar que pertenecen o vienen de un ancestro común. Entonces, estas preguntitas que las hemos trabajado igual, ¿cómo aportó la paleontología en obtener evidencias de la evolución? ¿Qué hizo la paleontología? ¿Qué compara la paleontología? Los Los fósiles, fósiles. claro. Muy bien, ¿no es cierto? Los vestigios de distintos cuerpos, especies, van a ser comparadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a comparar? Ay, ay, ay. Los fósiles. Sí, pero ¿qué parte de los fósiles? ¿Cómo se denomina lo que comparan, ¿no es cierto? ¿O qué compararían ustedes entre distintos fósiles? Su forma, ¿no es cierto? Su anatomía, ¿ya? La tipo de estructura, ¿no es cierto?, que van a tener, sus,
sus órganos, quizás, ¿no es cierto?, no se van a encontrar los órganos porque no son formados por huesos, pero sí van a encontrar la forma de las cavidades donde iban estos órganos, ¿no es cierto? Se puede distinguir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La forma, el tamaño que tenga el ojo, y también otras estructuras, ¿no es cierto?, que pueden estar ubicados en el abdomen, entre otras partes del cuerpo. Y a través de esta comparación, ¿no es cierto?, los pueden clasificar en familias también, ¿ya? Y también pueden distinguir su antigüedad, ¿no es cierto? Y también clasificarlo en una etapa de la historia evolutiva. De qué es lo que observamos a partir de esta imagen, qué nos dice, ¿no es cierto?, también esta parte de acá. ¿Debido a qué razones se muestra similaridad embriológica? ¿Ya? ¿Por qué hay similitudes, igualdades entre los embriones? ¿Debido a qué razones se muestra similaridad en la embriología? O sea, en la formación de embriones de distintas especies. Principalmente, ¿no es cierto?, como está subrayado acá arriba, es porque descendimos de un ancestro común, ¿no es cierto? Y porque y eso va a resultar, ¿no es cierto?, en, como dice Adriana, en que van a ser muy parecidos. Muy bien, Adriana, gracias por participar, ¿ya? Entonces, principalmente porque provienen de un ancestro común, la formación del embrión son muy parecidos entre especies. ¿Y cómo van evolucionando estos cambios? Son muy parecidos entre especies y que solo, ¿no es cierto?, ya llegando a la formación del feto, que es cuando ya son más grandes, ¿no es cierto? Como tenemos ahí entonces trabajado entonces lo que es pregunta sobre las dos primeras diapositivas que vimos, ¿no es cierto? ¿Por qué cómo aporta, ¿no es cierto?, la paleontología en obtener evidencias de la evolución y eh, cómo se lleva a cabo, ¿no es cierto?, el estudio de la embriología y qué es lo que nos permite concluir, ¿no es cierto?,
que provienen de un ancestro común. Y eso es lo que veníamos viendo, y ahora vamos a ver unos ejemplos después de esta diapositiva, ¿no es cierto? Vamos a ver otro ejemplo que va a relacionar estos estudios y cómo se están realizando, cómo se realizan, ¿ya? Entonces, otro de los aportes que le permitieron a Darwin, ¿no es cierto?, determinar que las especies evolucionaron, ¿no es cierto?, y también formaron parte de distintos ecosistemas, ¿no es cierto? Aquí lo que se está señalando es que, ¿no es cierto?, cuando antes existía Pangea, que era solamente un continente unido, ¿no es cierto?, como con África, Sudamérica, Antártida, o sea, Europa, ¿no es cierto? Estaban todos juntos. Entonces, lo que pasaba es que cuando se empezaron a separar, quedaron especies a la deriva, ¿no es cierto?, desarrollándose en diferentes ecosistemas, ¿ya? ¿Qué le permitió eso? También que estas especies fueran variando en su desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Y que llegaran a formar distintas características, ¿no es cierto? Debido a que se iban a ir adaptando a los diferentes climas que iban a tener que enfrentar. Entonces, lo que sucedió fue que esto permitió apoyar la teoría de que las especies evolucionaron gracias a el apoyo, ¿no es cierto?, de la evolución en los distintos ecosistemas, ¿ya? Entonces, acá nos preguntan cómo apoyó la biogeografía a Wegener, ¿no es cierto?, a explicar qué evidencias lo permitieron, o sea, hay que explicar qué evidencias lo permitieron, ¿ya? ¿Cómo apoyó la biogeografía a Wegener a, ¿no es cierto?, diseñar esto y explique las evidencias que los permitieron? Entonces, principalmente se va a referir a que se fueron encontrando fósiles de distintas especies, ¿no es cierto?, especies similares en continentes que estaban separados ya. Antes estuvieron juntos, pero ahora estaban separados. Por lo tanto, esto hace pensar, ¿no es cierto?, lo que dice Wegener, apoyado, ¿no es cierto?, de el estudio de los fósiles, que todos los continentes antes estaban unidos, ¿ya? Entonces, la biogeografía, ¿no es cierto?, es la muestra de vida, ¿no es cierto?, de las diferentes especies en los distintos continentes o en distintos lugares geográficos, cómo le permitieron a Werner apoyarse de eso. Entonces, gracias a que se encontraron y estos fósiles, ¿no es cierto?, que están en diferentes continentes, eh, son similares, entre comillas similares, ¿no es cierto?, con pequeñas variaciones porque tienen que tener una pequeña variación, ¿no es cierto?, para adaptarse al otro ecosistema. Y eso hace pensar, ¿no es cierto?, que provienen de un ancestro común, ¿no es cierto? Lo mismo de que se habla de con la embriología, todo lo que se refiere a la evolución va a pensar en lo mismo.
y este ancestro común, ¿no es cierto?, fue separado en su historial evolutivo por la misma separación, ¿no es cierto?, de los continentes. La posterior separación de los continentes. Entonces, estas evidencias son muy parecidas a lo que trabajamos en la pregunta esencial de la clase anterior, en donde se desarrollaron también las evidencias que Darwin le permitieron denotar, ¿no es cierto?, de un cambio evolutivo. Acá, ¿no es cierto?, un poco más aplicado a la evolución de los seres humanos y los animales. Ya, entonces, ahora sí vamos a pasar a un ejemplo de evolución de los caballos, los cuales fueron adaptando su cuerpo, ¿no es cierto? Los, principalmente para hacerse más fuertes y evitar así a los depredadores. Ya en un principio, ¿no es cierto?, eran más pequeños, como muy parecido a un perro en el tamaño, ¿no es cierto? Quizás más parecido a un ciervo, pero a medida que fue pasando el tiempo, pero así igual más de 28 millones de años, 50 millones de años de historia, fue aumentando de tamaño, creciendo sus piernas, su longitud, cambiando también su forma del cráneo, hasta el año, hasta 1,8 millones de años atrás, en donde ya se conoce, ¿no es cierto?, el caballo actual, con las características que conocemos actualmente. Entonces, con respecto a la evolución del caballo, ¿qué cambios podemos ver, no es cierto? Los que ya señalamos, la idea es que anotemos un poquito cómo van evolucionando estos cambios, pero antes vamos a ver un video sobre que pueda mostrar gráficamente quizás la formación y la evolución de el caballo. A ver, parece que no active la web. No, no se escucha. No, todavía no lo coloco. Ahí Ah, está. vale.
Entonces, ¿no es cierto? Acabamos de ver cómo a través del tiempo y de los registros, ¿no es cierto?, que se tienen de distintos fósiles, se llegó a este gráfico, ¿no es cierto?, de la evolución de el caballo, ya que como pudimos ver, fueron cambiando distintos aspectos de él, principalmente denotado por un aspecto de sobrevivencia y de alimentación, ¿ya? Entonces, con respecto a la evolución del caballo, ¿qué es lo que cambió? Aparte de lo que dice ahí, ¿no es cierto?, que le crecieron los pies. ¿Qué más fue cambiando? Según también lo que dice el video o lo que pueden denotar ahí con las imágenes. Creció, ya aumentó de tamaño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La cambió la cola? La cola no parece no cambió mucho. ¿Qué más sí fue cambiando? Sus manos, sus piernas, sus dedos, el cuello. No podemos decir que creció el cuello como la jirafa, pero sí, varió un poco. Aumentó de tamaño y podemos considerar que creció todo, ¿no es cierto? Las piernas, el cuello, su longitud, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo entre paréntesis. Piernas, cuello, el tronco, ¿no es cierto? Sería la parte central. Pero nos acuerdan también en la imagen decía que, o sea, en el video decía que también fueron cambiando sus manos, ¿ya? En un principio dijo que tenía 4 dedos, después que solamente tenía, empezaron a formarse las pezuñas, que solamente tenía dos, o sea, una pezuña y una pezuña más corta, para después finalmente solamente tener una pezuña. La fortaleció, ¿no es cierto? Y eso le permitió, ¿no es cierto?, poder defenderse más de sus depredadores. ¿Qué más cambió? Según el video, también se refería a la forma de alimentación. ¿Cómo fue variando esta forma de alimentación? ¿Por qué le habrá cambiado también la forma de sus dedos? ¿Ya? Y eso es porque la forma de alimentarse, ¿ya? En un principio, como decía el video, voy a ver si lo vuelvo a compartir. En esta parte, al principio, ¿no es cierto?, donde se señalaba acá, ¿no es cierto? ¿Se ve, no es cierto, esta imagen del video? Se señala que se alimentaba de frutos y hierbas, por lo tanto necesitaba algo para poder agarrar estos frutos, por lo tanto también tenía dedos, si se pueden ver ahí.
Y después pasó a tener estas pezuñas, que era más que nada por su forma también de desplazarse y también de defenderse. ¿Ya? Y ahí pasó a tener una sola pezuña. Lo siento. Tenía patas de perro. Claro, en un principio tenía patas de perro, por eso tenía dedos. Y ahí eso también tiene que ver con la alimentación, ¿no es cierto? Los perros son más carnívoros o se pueden alimentar de otras especies y donde se empezó a ser más herbívoro esta especie, también le cambió su forma en de las manos. ¿Ya? A ver qué más. Aumentó de tamaño para defenderse de sus depredadores y sus manos de 4 dedos pasaron a pezuñas y posteriormente a una. A 2 pezuñas y posteriormente a una. Ya. Entonces, eso está respondido. Y ahora tenemos un último, no, tenemos otro más que ver, que es la evolución de las ballenas. Ya el registro que se tiene de la evolución de las ballenas que ocurrió, ¿no es cierto?, hace más de 50 millones de años, ya en una línea evolutiva, y se formó a partir de un animal terrestre, el cual, como es un mamífero, la ballena es un mamífero, se relaciona con la evolución de un animal terrestre, el cual fue adaptándose poco a poco a la vida acuática, por lo cual requirió mucho más cambios, ¿no es cierto?, de los que nos referimos recién del caballo. Si nos fijamos en la edad del caballo, ¿hace cuánto ocurrió? Hace 50 millones de años, y la evolución de la ballena también se relaciona con estos estudios. Y solamente se piensa en que estos seres se fueron por otras ramas, ¿no es cierto?, de la evolución, pero eran muy similares en un principio, ¿ya? Y también vamos a ver un video que nos va a permitir a grandes rasgos ver cómo se produce este proceso de cambio hasta llegar a la formación de esto, ¿no es cierto? Y así nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que se va ganando y qué es lo que se va perdiendo en este cambio evolutivo, en este caso de la ballena. Profe, ¿puede poner la anterior? Ya vuelvo al tiro, vamos a ver este video cortito y volvemos, ¿ya? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va a ir modificando lentamente al paso de los años la formación de lo que actualmente conocemos como la ballena, ¿no es cierto? De una especie terrestre con 4 patas, comenzó a desarrollarse en la vida acuática, principalmente se modifica su boca, sus piernas, se van adaptando, ¿no es cierto?, para tener una mejor movilidad en el agua, para poder alimentarse más fácil. Ya, y después, de hecho, ya desaparecen las piernas y se conocen, ¿no es cierto?, en las ballenas como parte de su anatomía vestigial, ¿no es cierto?, cuando ya tiene unas piernas que no la ocupa y casi ni se le desarrollan. Entonces ahí estaba como a grandes rasgos la formación de la ballena, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que conocemos hoy. Entonces me falta, ¿qué es lo que quería ver? ¿Esta o la Por anterior? favor. La, la anterior sí se... Ya. Volvemos al caballito
para denotar, ¿no es cierto?, los cambios en su evolución. A ver, parece que no se me ve una parte, así que voy a checar la letra. Eso. Que vamos a seguir con este mismo tema, ¿ya? La próxima clase se les va a dejar planteada la pregunta esencial, porque hoy día igual se trabajaron preguntas entre medio. Entonces, según el video visto, ¿no es cierto?, mostraba cómo iba cambiando la evolución de la ballena, ¿ya? En donde era un cuadrúpedo, ¿no es cierto?, de 4 patas, que principalmente era mamífero, igual era de gran tamaño en la tierra, pero al pasar a una forma acuática, podemos ver que también el tamaño fue aumentando grandemente, ¿no es cierto?, hasta llegar ahora la ballena siendo el animal más grande acuático. Y a medida también, ¿no es cierto?, fueron cambiando sus extremidades, como las piernas, la formación de una aleta, ¿ya? Y quedando, ¿no es cierto?, estas piernas traseras como órganos vestigiales, ya que ya no tienen uso, ¿no es cierto?, y se desarrollan muy levemente. También se denota, ¿no es cierto?, una formación de un cerebro mayor, ¿no es cierto?, que demuestra, ¿no es cierto?, la complejidad que tomó también las ballenas. ¿No es cierto?, que una de las ideas de los conceptos de evolución es que los organismos tienden a la complejidad, ya cada vez se van haciendo más complejos, más completos, para tener una mayor adaptación al medio en el que se van viviendo. Siempre y cuando puedan, porque ya pueden llegar a un punto en que no se van a poder adaptar. Entonces, vamos a terminar con esta última diapositiva, que se refiere, ¿no es cierto?, a la evolución de las aves y su comparación con los dinosaurios. Ya se habla, ¿no es cierto?, que las aves son lo más parecido a los dinosaurios, incluso por ahí con los reptiles, ¿ya? Y también se hace comparación por ello por la forma de sus huesos, que tienen ciertas similitudes. Entonces, muestran aquí cómo esta especie fue variando, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que conocemos ahora como el gallo, ¿no es cierto?, o la gallina, pero se dice que provienen de la misma familia. Ahí voy a ver si encuentro un video sobre esto para que podamos terminar con ello. ¿Son o no descendientes de los dinosaurios? ¿Son las aves descendientes de los dinosaurios? Sobre este tema ha habido discusión afirmando su descendencia y a la vez controversia sobre si las aves que hoy habitan en gran parte de nuestro entorno natural son descendientes de la gran diversidad de especies de dinosaurios extintos. Sin embargo, la teoría de su parentesco familiar empezó con una especie prehistórica llamada Archaeopteryx, que es un género extinto de aves primitivas, con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. El nombre deriva del griego archa, os, que significa antiguo, terix, que significa pluma o ala. Desde el siglo XIX ha sido generalmente aceptado por los paleontólogos, y señalado en las obras de consulta como el ave más antigua conocida. Archaeopteryx vivió en el período Jurásico superior hace unos 150 millones de años, en lo que hoy es el sur de Alemania, durante un momento en que Europa era un archipiélago de islas en un mar tropical cálido poco profundo, mucho más cerca del ecuador de lo que está ahora.
El Archaeopteryx podría crecer a alrededor de 0,5 metros, un pie con 8 pulgadas, de longitud. A pesar de su pequeño tamaño, presentaba amplias alas y la habilidad inferida de volar o planear. Archaeopteryx tiene más en común con otros pequeños dinosaurios del Mesozoico que con las aves modernas. A la vez, según los estudios realizados internacionalmente. Ahora, gracias a una nueva investigación por las diversas universidades en Australia, Italia, Reino Unido y Hungría, menciona que el parentesco de esta especie Archaeopteryx conectan una similitud entre las aves y los dinosaurios y podrían ser los antepasados de las aves. Sin embargo, muchos científicos ponen en opinión que las aves no son especies que desciendan directamente de los dinosaurios. El consenso científico sostiene que las aves son un grupo de dinosaurios terópodos que surgió durante la era mesozoica. Así como también los reptiles, que según su clasificación científica como los sinápsidos y diápsidos, son un grupo de reptiles, y se dividen en varios grupos de dinosaurios como los pelicosaurios, arcosaurios y lepidosaurio. Estos considerados como un grupo de reptiles descendientes de estas especies nombradas de dinosaurios. A la vez, como se habló, surge que las aves es un grupo general de dinosaurios terópodos que surge en el Mesozoico. La era que es definida como la era de los dinosaurios, iniciada en el Triásico seguido el Jurásico y finalizada al terminar el Cretácico. Los terópodos en definición son un suborden de dinosaurios saurisquios que vivieron desde el Triásico superior hasta el presente, desde hace aproximadamente 228 millones de años, en el Caniense, en lo que hoy es América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. Los únicos supervivientes de este grupo son las aves modernas. Los terópodos conforman un variado y amplio grupo de dinosaurios saurisquios caracterizados por tener una dieta carnívora y el andar bípedo. Los terópodos aparecieron en el Triásico superior, hace 228 millones de años, y fueron los cazadores terrestres dominantes hasta su extinción en el Cretácico superior, hace 66 millones de años, junto al resto de los dinosaurios y gran cantidad de la fauna y flora de esa época. Su forma varía desde pequeños cazadores primitivos de no más de 1 metro, a gigantescos depredadores de más de 11 metros de largo. Así que, como se sabe, las aves son teóricamente descendientes de un grupo de dinosaurios terópodos y los reptiles que representan un grupo de especies, descendiente de dinosaurios en partes. Iniciada esta teoría de su parentesco familiar, con esta especie Archaeopteryx de la era del Triásico. Entonces, sin duda, aquí se demuestra lo que es la evolución de los dinosaurios en los pájaros, ¿no es cierto? Que tienen una especie en común que fue la mostrada últimamente, que tenía el nombre arqueo.